parecía solo un funeral más. Flores blancas, rostros en silencio y una pequeña tumba que nadie quería mirar por mucho tiempo. Pero cuando el perro se acercó al ataúd, todo cambió. No lloró. No ladró. Se quedó inmóvil, observando algo que nadie más veía. En ese instante, el aire se volvió pesado, y lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. Si crees que ya has visto todas las historias posibles sobre lealtad y milagros, espera hasta el final de esta. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios si crees que los animales pueden sentir lo que nosotros no. El funeral comenzó como tantos otros, un cielo gris, pesado, como si incluso el clima entendiera que aquel día no debía haber sol. Las personas se reunían en silencio alrededor del pequeño ataúd blanco, incapaces de comprender cómo una vida tan joven podía haberse apagado tan pronto. La niña había muerto de forma repentina, según dijeron los médicos, una enfermedad rara, agresiva, que no dio tiempo a despedidas. Los padres permanecían inmóviles, con la mirada perdida, abrazados el uno al otro como si soltar significara caer en un abismo del que no podrían volver. Nadie hablaba demasiado. Nadie lloraba en voz alta. Era ese tipo de silencio que duele más que cualquier grito. Sin embargo, había algo que no encajaba del todo, una sensación extraña, casi invisible, que recorría el lugar. Y no provenía de las personas. Provenía del perro. El cachorro, un perro mestizo, de pelaje oscuro y ojos profundamente atentos, estaba sentado a unos metros del ataúd. No pertenecía oficialmente a la familia, pero todos sabían que la niña lo adoraba. Siempre jugaban juntos frente a la casa, siempre corrían hasta caer rendidos. Por eso nadie se sorprendió cuando lo dejaron entrar al cementerio. Lo que sí llamó la atención fue su comportamiento. No lloraba, no gemía, no estaba inquieto como suelen estar los animales en ambientes cargados de tristeza. Estaba demasiado quieto. Sus ojos no se movían del ataúd, como si lo observara con una concentración imposible para un animal. De vez en cuando, inclinaba la cabeza, olfateaba el aire y volvía a fijar la mirada. Algunos pensaron que era solo lealtad. Otros sintieron un leve escalofrío, como si el perro estuviera esperando algo, o a alguien. Cuando el sacerdote comenzó a hablar, el perro se levantó lentamente. No ladró. No corrió. Caminó con una calma inquietante hacia el ataúd. Cada paso parecía medido, consciente. Los asistentes intercambiaron miradas incómodas. La madre lo vio acercarse y, por un segundo, su rostro cambió, no fue enojo, ni tristeza, fue miedo. Un miedo profundo, inexplicable. El perro rodeó el ataúd, olfateó el suelo, luego apoyó las patas delanteras sobre la madera blanca y comenzó a rascar suavemente. No era un gesto agresivo. Era insistente. Como si intentara avisar algo. El sacerdote se detuvo. Un murmullo recorrió a la multitud. «Sáquenlo de ahí», dijo alguien en voz baja. Pero nadie se movió. Nadie pudo. Porque algo en el aire había cambiado por completo. Entonces ocurrió lo impensable. El perro se detuvo de golpe, levantó la cabeza y emitió un sonido que nadie había escuchado antes. No era un ladrido, no era un gemido, era un aullido corto, profundo, lleno de urgencia. La madre sintió que las piernas le fallaban. El padre dio un paso al frente sin saber por qué. Y en ese preciso instante, alguien notó algo imposible, un leve golpe desde dentro del ataúd. Tan suave que pudo haber sido imaginado. Pero el perro lo escuchó. Todos lo vieron tensarse de inmediato, clavar las uñas en la madera y mirar a los humanos como si gritara sin palabras: «No ha terminado». El cementerio entero quedó paralizado. Porque de repente, la idea más aterradora y más esperanzadora se instaló en la mente de todos: ¿y si la niña no estaba realmente muerta? El cielo estaba cubierto por nubes bajas y pesadas, como si incluso el día se negara a seguir adelante. El pequeño cementerio del pueblo estaba lleno, pero reinaba un silencio extraño, casi antinatural. Nadie hablaba en voz alta. Nadie lloraba como se espera en un funeral infantil. Era un dolor contenido, ahogado, que se sentía en el pecho de cada persona presente. En el centro de todo, un pequeño ataúd blanco descansaba sobre un soporte de madera clara. Dentro, yacía una niña de apenas 7 años. Su nombre era Sofía. Las flores a su alrededor eran demasiadas para alguien tan pequeña, y ese contraste hacía que la escena resultara aún más cruel. Sus padres permanecían inmóviles, tomados de la mano,
mirando fijamente el ataúd como si negarse a parpadear pudiera revertir la realidad. El sacerdote hablaba, pero sus palabras parecían no llegar a nadie. Hasta ese momento, todo parecía un funeral más, doloroso, injusto, pero normal. Nadie imaginaba que algo estaba a punto de romper por completo esa quietud. Fue entonces cuando apareció el perro. Nadie supo exactamente de dónde vino. Algunos juraron haberlo visto salir de entre los árboles, otros, que simplemente caminó por el sendero central como si supiera exactamente a dónde ir. Era un perro grande, mestizo, de pelaje oscuro y mirada intensa. No llevaba collar ni correa. No pertenecía oficialmente a nadie, aunque todos en el pueblo lo conocían. Solía dormir cerca de la escuela y acompañar a los niños a la salida de clases. Sofía, en especial, siempre le llevaba comida. Cuando el perro entró al cementerio, algunas personas se incomodaron. Un murmullo bajo recorrió a los presentes. Un funeral no era lugar para animales. Uno de los hombres dio un paso adelante con la intención de sacarlo, pero el perro no mostró miedo. Caminó con paso firme, directo hacia el ataúd, ignorando por completo a la gente. Sus orejas estaban erguidas, su cuerpo tenso, como si percibiera algo que nadie más podía sentir. Cuando llegó frente al ataúd, se detuvo. Olfateó el aire. Luego, algo cambió. El perro comenzó a gemir. No era un ladrido agresivo ni un sonido casual. Era un gemido profundo, desesperado, que heló la sangre de todos los presentes. Algunos pensaron que el animal simplemente reaccionaba al olor de la muerte. Otros creyeron que estaba confundido. Pero el perro no se alejaba. Al contrario, apoyó sus patas delanteras sobre el borde del ataúd, inclinando la cabeza hacia el interior, como intentando mirar a la niña una última vez. El sacerdote interrumpió su discurso. La madre de Sofía llevó la mano a la boca, conteniendo el llanto. El padre dio un paso al frente, pero se detuvo al ver algo inquietante. El perro no lloraba, olfateaba con insistencia el rostro de la niña. Una y otra vez. Su respiración se aceleró. Sus músculos se tensaron. Y entonces hizo algo que nadie esperaba, comenzó a rascar el ataúd con desesperación, como si intentara abrirlo. El sonido de las uñas contra la madera rompió el silencio del cementerio como un grito. El caos se desató en segundos. Varias personas intentaron detener al perro, pero este gruñó, no de forma agresiva, sino protectora, como si defendiera algo sagrado. El padre de Sofía, temblando, levantó la mano pidiendo que se detuvieran todos. Algo dentro de él, una intuición, un último hilo de esperanza, le decía que no apartara la vista. El perro seguía rascando, gimiendo, insistiendo. Entonces ocurrió algo que dejó a todos paralizados, un leve sonido salió del interior del ataúd. Fue tan débil que algunos pensaron que lo habían imaginado. Pero el perro lo escuchó. Se detuvo de golpe, apoyó su oído contra la madera y volvió a gemir, esta vez más fuerte. El padre gritó que abrieran el ataúd. El sacerdote dudó. Alguien dijo que era imposible. Que la niña llevaba horas sin vida. Pero el perro no se movía. No se rendía. Y en ese instante, todos comprendieron una verdad aterradora, el funeral tal vez se había celebrado demasiado pronto. Nadie en el pueblo entendía por qué el perro no se había movido desde el inicio del funeral. Mientras los adultos hablaban en voz baja y el sacerdote avanzaba con las oraciones, el animal permanecía inmóvil, sentado junto al pequeño ataúd blanco, con la mirada fija y el cuerpo tenso, como si estuviera esperando algo. No lloraba, no gemía, no ladraba. Solo observaba. Algunos pensaron que era simple lealtad, otros que era confusión. Pero había algo en su postura que inquietaba a quienes se detenían a mirarlo con atención. Era la misma postura que había mostrado años atrás, cuando había detectado un peligro invisible antes de que sucediera. Solo que esta vez, el silencio era más pesado, más profundo, como si el perro supiera algo que nadie más se atrevía a imaginar. La madre de la niña, devastada por el dolor, apenas notaba lo que ocurría a su alrededor. Sus ojos estaban perdidos, su mente atrapada en el último recuerdo de su hija respirando con dificultad en la cama del hospital. Sin embargo, cuando vio al perro levantarse lentamente y comenzar a rodear el ataúd, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era un movimiento aleatorio. El animal caminaba con cuidado, olfateando el aire, deteniéndose en ciertos puntos, como si siguiera un rastro invisible. Varias personas se miraron entre sí, incómodas. El sacerdote hizo una pausa breve, dudando si continuar o no.
Nadie decía nada, pero todos sentían que algo estaba a punto de romper la solemnidad del momento. De pronto, el perro se detuvo bruscamente. Sus orejas se levantaron, su respiración cambió y un sonido bajo escapó de su garganta, no agresivo, pero sí urgente. Se acercó aún más al ataúd y apoyó el hocico en la madera. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie pudo ignorar. El perro comenzó a rascar suavemente la tapa, como si pidiera que la abrieran. Algunos murmuraron indignados, otros intentaron alejarlo, pero el animal se resistió con una fuerza inesperada. No era un acto de desesperación sin sentido. Era insistente, metódico, como si supiera exactamente lo que hacía. En ese instante, un silencio absoluto cayó sobre el funeral. Un hombre mayor, antiguo paramédico del pueblo, observaba la escena con el ceño fruncido. Algo en el comportamiento del perro le resultaba inquietantemente familiar. Había visto reacciones similares en animales entrenados para búsqueda y rescate cuando detectaban signos mínimos de vida. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se acercó lentamente y pidió que detuvieran todo. La gente protestó, pero su voz era firme. Se agachó junto al perro y lo miró a los ojos. El animal no apartó la mirada del ataúd ni por un segundo. Fue entonces cuando el hombre apoyó su mano sobre la madera y sintió algo. No un movimiento claro, no un golpe evidente, pero sí una vibración mínima, casi imperceptible. Suficiente para que su rostro palideciera. El murmullo se transformó en caos. Alguien gritó que era imposible, que la niña había sido declarada muerta horas antes. Otros lloraban, confundidos, sin saber si aferrarse a la esperanza o protegerse del dolor de una nueva decepción. El perro, ajeno al caos humano, continuaba rascando, ahora con más urgencia, emitiendo pequeños gemidos que parecían súplicas. La madre cayó de rodillas, temblando, mientras repetía el nombre de su hija una y otra vez. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos lo sentían. Si el perro tenía razón, cada segundo contaba. Finalmente, alguien tomó la decisión que cambiaría todo. El ataúd fue abierto lentamente, con manos temblorosas y respiraciones contenidas. El tiempo pareció detenerse. Al levantar la tapa, un grito ahogado recorrió a la multitud. Allí, dentro, el rostro de la niña no mostraba el tono pálido que esperaban. Sus labios, apenas, parecían moverse. Fue un instante fugaz, tan frágil que muchos pensaron que había sido una ilusión colectiva. Pero el perro reaccionó de inmediato, apoyando las patas en el borde y gimiendo con fuerza, como celebrando y suplicando al mismo tiempo. No había duda. Algo increíble estaba ocurriendo. El caos se transformó en acción desesperada. Llamaron a emergencias, improvisaron primeros auxilios, mientras el perro no se separaba ni un centímetro de la niña. Cuando finalmente llegaron los paramédicos, confirmaron lo impensable, había signos vitales extremadamente débiles, pero reales. Nadie podía explicar cómo había ocurrido, ni por qué los exámenes anteriores no lo habían detectado. Solo una cosa era segura para todos los presentes, si no fuera por el perro, nadie habría mirado dos veces. Nadie habría dudado. Nadie habría abierto el ataúd. Mientras la ambulancia se alejaba con las sirenas encendidas, el perro quedó sentado en medio del cementerio, observando hasta que desapareció de su vista. No ladró. No corrió detrás. Simplemente se sentó, agotado, como si supiera que había cumplido su misión. El pueblo entero quedó marcado por ese día. Pero aún quedaba una pregunta en el aire, más inquietante que todas las demás: ¿cómo pudo el perro saber lo que nadie más vio? La respuesta, y el verdadero milagro, solo se revelarían en el final de esta historia. El silencio del cementerio ya no era el mismo. Después de lo que el perro había hecho frente al ataúd, nadie volvió a respirar con normalidad. El animal permanecía inmóvil, con el cuerpo rígido y los ojos fijos en un punto que nadie más parecía ver. Sus patas estaban apoyadas exactamente sobre la tierra aún fresca, y su respiración era profunda, controlada, como si supiera que cada segundo contaba. Algunas personas comenzaron a murmurar que aquello no era normal. Otras retrocedieron con miedo. Fue entonces cuando uno de los trabajadores del cementerio notó algo extraño: la tierra bajo las patas del perro estaba ligeramente hundida de forma irregular, como si algo hubiese sido colocado a lías presas. El cachorro comenzó a acabar, desesperado, ignorando los gritos y los pedidos para que parase. Cada golpe de sus patas parecía guiado por un instinto imposible de explicar. Até que sam seco eco, madeira. O caixao nao estaba onde debería. Estaba maíz raso.
Muito maíz raso. Silencio absoluto tomou conta do lugar quando a tampa foi parcialmente exposta, e então, algo aconteceu que mudou tudo. Quando abriram o caixão, o tempo pareceu congelar. Dentro, a garotina não estava imóvel como todos esperavam. Seu rosto não tinha a rigidez da morte definitiva. Seus lábios estavam levemente entreabertos, e havia quase imperceptível movimento em seu peito. Dos presentes gritou por ajuda. Outro caiu de joelhos, incapaz de acreditar no que via. O cachorro comecou a latir, não de forma agresiva, mas como se estivesse chamando alguém, implorando por atenção. O médico que estava entre os presentes correu até ali e colocou os dedos no pescoço da criança. Houve alguns segundos de terror absoluto, até que ele sentiu. Pulso fraco, mas real. Vivo. A menina ainda estava viva. O funeral se transformou em caos de gritos, choros, oracos e pedidos desesperados por uma ambulância. Ninguém conseguia explicar como aquilo era possível. O atestado de óbito existia. O velório tinha acontecido. O enterro estava em andamento. Mas ali estava a verdade, aquela criança não deveria estar morta. E se não fosse pelo cachorro, ninguém teria percebido a tempo. A ambulância chegou em minutos que parecerão horas. Enquanto os paramédicos trabalhavam, o cachorro não saiu de perto da menina. Ele caminhava em círculos, observando cada movimento, como se estivesse garantindo que ninguém cometeria outro erro. Mais tarde, no hospital, os médicos confirmaram o impensável. A criança havia sofrido episódio raríssimo de catalepsia profunda, uma condição que pode simular a morte com extrema precisão. Respiração quase inexistente. Batimentos imperceptíveis. Temperatura corporal reducida. Tudo indicava morte clínica. Tudo, menos algo que en un exame conseguiu engañar, o vínculo entre o cachorro e a menina. Ele havia passado dias inquieto desde o suposto falecimento. Choraba, recusaba comida, dormía ao lado da porta do quarto dela. No funeral, foi o cheiro, o quase invisível da respiração, algo que só ele conseguiu perceber. Os médicos foram claros, se tivessem demorado mais alguns minutos, o desfecho teria sido irreversível. A vida da menina foi salva por instinto que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Semanas depois, a história já havia se espalhado por toda a região. Pessoas vinham de longe apenas para ver a criança e o cachorro juntos. Ela havia se recuperado completamente. Corria, sorria, ria alto, sempre com o cachorro ao seu lado. Para a família, não havia mais dúvidas, aquele animal não era apenas pet. Era o guardião. O herói silencioso. No dia em que a menina voltou ao cemitério, não para o funeral, mas para agradecer, o cachorro sentou exatamente no mesmo lugar onde tudo aconteceu. Ela abracou seu pescoço com forca, como se entendesse que estava ali graças a ele. Algumas histórias desafiam a lógica. Outras desafiam a fé. Mas algumas existem apenas para nos lembrar que nem tudo que importa pode ser explicado. Às vezes, a diferença entre a vida e a morte está em algo tão simples e tão poderoso, quanto o amor de cachorro.